Rosario era una profesora estadounidense universitaria, activista de la causa LGTB y declarada completamente atea. Ella no quería saber nada del cristianismo. Un día, un pastor y su esposa no le invitaron a un debate ni a una protesta. Le invitaron a cenar. Ellos simplemente le abrieron su hogar, le ofrecieron pan, un tiempo para escucharla y amistad real. Ella luego confesaría: no me convencieron con argumentos, me conquistaron con su hospitalidad. Quiero empezar con una historia, hermanos, que parece sacada de novela, pero no es una historia de la vida real. Esta mujer que ustedes ven acá se llama Rosaria Butterfield. Posiblemente algunos han escuchado de ella. Rosario era una profesora estadounidense universitaria, activista de la causa LGTB y declarada completamente atea. Ella no quería saber nada del cristianismo. Al contrario, escribía artículos para atacarlo. Un día, un pastor y su esposa no le invitaron a un debate ni a una protesta. Le invitaron a cenar. Rosaria aceptó, creyendo que el pastor sería un buen objeto de estudio. Ella dijo, oportunidad, ahora sí tengo el objeto de estudio para mi próximo libro. Pero durante meses, ellos simplemente le abrieron su hogar, le ofrecieron pan, un tiempo para escucharla y amistad real. Ella luego confesaría: no me convencieron con argumentos, me conquistaron con su hospitalidad. Qué lindo, ¿verdad? Rosaria se convirtió al cristianismo. Casi 2 años estuvo compartiendo, cenando, escuchando a este pastor y a su pareja y a su esposa. 2 años, y al final, el que era objeto de estudio, de investigación de ella, llegó a convertirse en su pastor. Rosaria se convirtió al cristianismo y hoy enseña, porque tiene un libro y tiene varios libros, pero hay uno especial que dice: el evangelio viene con la llave de la casa. Y por eso mi llave, no es que me olvidé y me traje la llave de la casa, no. Saque la llave de su casa, hermana. Saque la llave de su casa. ¿Dónde está? Yo estoy segura que ha traído. Si no ha traído la llave de su casa, la llave de su carro. No se preocupe que esa canasta no es para que ofrende su casa ni su carro. Pero sáquela. Ahí está. Téngala ahí presente, por favor, téngala ahí presente. No me convencieron con argumentos, me conquistaron con su hospitalidad. El evangelismo viene con la llave de su casa. Guárdela ahí, téngala ahí bien cerquita suyo, porque eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Para empezar y entender un poquito entonces de lo que vamos a hablar hoy, de esta mujer tan increíble que es Lidia, tenemos que irnos al contexto. Y para ir al contexto, he tenido que estudiar un poco de geografía, así es que igual ustedes me van a acompañar, porque entonces he tenido que hacer un recorrido, ¿verdad? Tomando un mapa del segundo viaje misionero de Pablo, y si vamos leyendo el capítulo 16 de Hechos, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Hechos 16 empieza cuando Pablo y Silas van a reclutar a Timoteo. Entonces, ellos van a Derbe, ¿verdad? Están en Derbe, en Listra, y reclutan a Timoteo. Posteriormente, ahí vamos a ir recorriendo por los puntitos verdes, ellos van a Frigia, Galacia, pero es algo muy interesante. Ellos querían entrar a Asia Menor. ¿Ven ahí donde dice Asia en grande? Ellos querían entrar ahí a Asia Menor, pero 2 veces el Espíritu de Dios les impidió ingresar
a ese lugar. Por lo tanto, fueron hacia Misia. Cuando estaban en Misia, querían ir hacia Bitinia para ver si de ahí podían entrar a Asia Menor. Nuevamente el Espíritu de Dios les dijo que no, les impidió la entrada, les cerró las puertas. Por lo tanto, se fueron hasta Troas. ¿Okay? Se fueron hasta Troas. Ahora, ¿qué sucedió en Troas? En Troas es donde es donde Pablo tuvo una visión. Dice, vio a un hombre de Macedonia que le rogaba que fuese para allá. O sea, en Troas. Ellos estaban en Troas. Fíjese, el último punto, la flechita verde, ahí está el punto rojo, Troas. Ahí apareció el hombre de Macedonia. El hombre de Macedonia les dijo que por favor vayan a Macedonia. Fíjese, tenían que ir en barco, tenían que viajar. ¿Qué? Ay, pero ¿cómo es posible? O sea, teníamos que viajar hasta allá, ¿verdad? Justamente los versículos que leímos antes de la prédica, la lectura bíblica. ¿Y qué pasó ahí? Dice, entonces, ya que vieron esa visión, entonces, y aquí me encanta este versículo, hermanas, es algo que nos ha bendecido como familia, dice, entonces, decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos estaba llamando. Pablo quería ir a Asia, pero Dios, hermanos, tenía un plan mucho más grande. A Europa. Ahí Malasia estaba Europa. Entonces, en vez de estar en Asia, Dios llama a Pablo y a Silas para ir a Europa. Bueno, ese es el contexto. Subimos a bordo, dice, de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samotracia. Vamos a ir, ¿ok? De allí, dice, llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. Entonces, ellos llegan a Troas, de Troas pasan a Macedonia y en Macedonia van a un lugar que se llama Filipos. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Sí, estamos ya en el contexto, nos ubicamos ahí en el mapa, ya estamos todos hemos hecho el viaje, me están acompañando con ese viaje, ¿sí? Ok, estamos todos entonces en Filipos. De acuerdo con la tradición, primero, ¿qué era Filipos? ¿Por qué era importante Filipos? Filipos era una colonia romana, como dice la palabra, una ciudad próspera y activa porque estaba en la intersección de dos rutas comerciales. Era un lugar estratégico para introducir el evangelio en Europa. Sin embargo, era una ciudad enteramente gentil. Habían muy pocos judíos. No había una sinagoga. Porque como eran tan pocos judíos, era insuficiente como para sostener una sinagoga. Pero de acuerdo a la tradición, en comunidades sin sinagoga, si las mujeres judías lo deseaban, dice que podían orar juntas. Y entonces ellas iban al río a orar juntas. Y entonces, ¿qué pasó con Pablo y Silas? Bueno, no había sinagoga, ellos querían compartir el evangelio. Entonces se dirigieron el día de descanso, dice Hechos 16, 11, 13. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Mire, qué bonito el rol de la mujer. Ellas estaban orando, no había sinagoga, pero tenía ese tiempo para poder ir a orar. Y se congregaban allí, ¿verdad? Se congregaban ahí. Ahora, una
de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Ahorita vamos a ver. Pablo y Silas entonces van buscando la sinagoga. No hay sinagoga, hay pocos judíos, entonces van a buscar el lugar donde oraban. Se encuentran con estas mujeres. Lo interesante, hermanas, hermanos, fue que la mujer que respondió con más entusiasmo no era judía. Lidia no era judía. Y es muy interesante porque dice Lidia de la ciudad de Tiatira. Tiatira era en Asia, en un lugar donde se llamaba Lidia, y dentro de Lidia estaba Tiatira, por eso el nombre de Lidia. Ella entonces fue seguramente, por el rol que tenía, que ya vamos a ver, seguramente fue hasta Macedonia. ¿Okay? Entonces, veamos. Lidia no era judía, era gentil. ¿Okay? Y dice que fue la mujer que respondió con más entusiasmo. ¿Quién era Lidia? Ahora sí. Dice, era una empresaria exitosa de Tiatira. O sea, el lugar donde ella había nacido, Tiatira, que era en Lidia. Por eso el nombre, eso es como la región o un país, Lidia, ¿verdad? Vendedora de púrpura. Pues hay algo que no sabíamos. Era morada, sapricista. Lidia era sapricista porque vendedora de púrpura. He tratado de ver algo púrpura en mi armario, ver si podía identificar la tela. Bueno, aquí está. Claro, dice vendedora de púrpura, el tinte más caro de la realeza. Bueno, esto jamás, ¿verdad? Pero el tinte más caro de la realeza. Dice que sacaban ese tinte del caparazón de un molusco y era tan difícil el procedimiento que por eso se elevaban los costos de ese tinte. Y solamente la realeza podía comprarla. Con esa tintura se teñían telas, se teñían mantos, pero era solamente para la realeza. Eso significa que era una mujer en una buena posición social, ¿verdad? Posiblemente viuda, porque no creo que estaría dejando por el contexto, ¿verdad?, en el cual ella vivió, no podría estar dejando como los hijos o al esposo y ella siendo la líder. Podría ser que era viuda porque ella era una líder, era independiente, era respetada, pero con una profundidad, con una necesidad profunda de Dios. Por eso ella estaba ahí con las otras judías, adorando a Dios, estaba buscando a Dios. No era comprometida, no había alcanzado todavía la salvación, no había conocido a Cristo. Lidia nos enseña, hermanos, que es una mujer que ha sido usada a partir de lo que ella tenía. Pero vamos a ver cómo Dios la usó. ¿Okay? Hasta ahí nos quedamos. Lidia estaba con el grupo de mujeres, estaba ahora adorando a Dios, tenía una necesidad profunda, ¿verdad?, de escuchar a Dios. Y ahora sí vamos a ir. Hay tres puntos importantes de lo que hemos venido leyendo y de todo el contexto que nos vamos a enfocar. Primero, hermanos, la soberanía de Dios. ¿Dónde encontramos la soberanía de Dios en esa historia? Porque hemos tenido que leer que Pablo va, porque hemos tenido que ver geografía, ¿verdad? Que tiene que ir primero acá, que después aquí, que después se le cerraron las puertas. ¿Qué tiene que ver eso con Lidia? Pues muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Hermanos, la historia de la expansión del Evangelio es la historia de la soberanía absoluta de nuestro Dios. En Hechos 16, 6, 10, que era lo que nosotros hemos leído,
se puede ver cómo el apóstol Pablo y su equipo querían predicar en Asia. Pero el Espíritu Santo 2 veces les cerró la puerta. Se cerraron la puerta 2 veces. ¿A cuántos de nosotros se nos ha cerrado una puerta? ¿Ustedes cómo creían que estaba Pablo? Pablo quería ir a Asia Menor a predicar. Pablo y Silas estaban predicando, pero así dice que creyentes se unían y predicaban en todas las ciudades. Él quería ir a Asia Menor. Y se cerraron las puertas. ¿Cuántas veces se nos han cerrado las puertas a nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos desanimado de que Dios ha cerrado la puerta de algo? Seguro Pablo también. Pero esa era parte de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque dice que luego el joven macedonio, un varón macedonio, se aparece y le dice que vaya a Macedonia. Y ahí dice, hemos sacado la conclusión de que Dios nos estaba llamando a ese lugar. Hasta que el varón macedonio se le apareció enfrente a Pablo y Silas, recién él dijo, he sacado la conclusión de que tengo que ir allá. ¿Y por qué allá? ¿Por qué cruzar? ¿Por qué darme el trabajo, invertir dinero para cruzar al otro lado, hacia Europa? Pues porque ahí había una mujer que se llamaba Lidia, ¿verdad? Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, eso dice el versículo 14, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, ahí había una mujer en ese grupo que estaba esperando, que estaba atenta, que ella no sabía lo que iba a pasar, pero Dios sabía. Dios en su soberanía sabía lo que iba a pasar, y Dios en su soberanía sabía que Pablo tenía que atravesar todo ese lugar desde Derbez, Listra, hasta Macedonia, porque había un propósito, que esta mujer volviera su corazón al Señor. Dice, el Señor abrió el corazón de ella. Hermanos, ¿entienden esto? Una mujer que buscaba de Dios, una mujer de negocios, respetable, trabajadora, pero por más noble que fuera, su intención, su corazón humano, necesitaba el toque soberano de Dios. Necesitaba el toque soberano de Dios. Y así fue, La manera en que se convirtió Lidia es una excelente ilustración, hermanas, de cómo Dios siempre redime a las almas perdidas. Desde nuestra perspectiva humana, podemos pensar que nosotros le estamos buscando, que creer en Dios es meramente una decisión, que está en el poder que tiene nuestra propia voluntad de elegir, o que somos soberanos sobre nuestro corazón y sobre nuestros sentimientos. En realidad, donde quiera que usted vea un alma como la de Lidia buscando a Dios, puede tener la certeza de que Él es quien le está atrayendo. Dice que Dios nos atrae con sus cuerdas de amor. No es coincidencia, no es casualidad. Y no es que nosotros lo estamos buscando. El Señor es el que nos atrae. El Señor es el que abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Dice su palabra, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Nadie viene a Cristo a menos que el Padre nos atraiga. Por eso hay que orar por las personas que no conocen al Señor. Que el Señor pueda traerlos con sus cuerdas de amor para que estas personas puedan conocerlo. ¿Cuál fue la reacción de Lidia? La siguiente
El siguiente punto, hermanos, es fe en acción. Dice, ella y los de su casa, fíjese, fueron bautizados. Fe en acción. Ella no dudó. Al momento que ella recibió al Señor, no hubo dudas, no hubo excusas de que era una mujer ocupada, de que era una mujer con mucha, tenía poco tiempo porque tenía que atender sus negocios, no. Ella inmediatamente, convertida, se bautizó. Y cuando fue bautizada, dice que no solamente él, y nos invitó, dice ella, y los de su casa. Vea que también no solamente somos alcanzados nosotros por nuestra fe, también son alcanzados los que están alrededor nuestro. Ella y su casa fueron bautizados. Su fe se tradujo en obediencia inmediata, hermanos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Tenemos fe inmediata cuando Dios nos dice algo? ¿Cuando Dios nos pide algo? ¿O dudamos? Porque Lidia podía decir, gracias, amén, amén, sí, pero Pablo, ¿qué le parece que usted se va a dar una vuelta y cuando regrese me bautiza? Porque es que yo tengo que atender, es que tengo estos negocios, es que usted sabe, yo no puedo dejar esperar a mis clientes, imagina. No, fue inmediato. Su fe se tradujo en obediencia inmediata. Se bautizó allí mismo en las aguas del río. La gracia de Dios, dice, produce una transformación tan radical que lo externo refleja lo interno de inmediato. Qué bonito, que lo externo refleja lo interno de inmediato. Eso es lo que vio su familia. Posiblemente dentro de la familia estaban sus sirvientes, personas que estaban allegadas. Ellos también creyeron y también fueron bautizados. Pero no solamente eso, su fe en acción va más allá de solamente bautizarse. Dice, si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Vengan a quedarse en mi casa. La hospitalidad de Lidia con estos extranjeros que habían venido en el nombre del Señor fue admirable. Imagínense, no los conocía a Pablo y a Silas por primera vez que los estaba viendo. Se bautiza y además les dice, vengan a mi casa. Y no les dice, ven a mi casa un ratito, a ver si los puedo atender y les doy un vasito de agua. No, ella sabía que si les estaba diciendo, vengan a mi casa, era porque ellos estaban compartiendo la palabra y necesitaban quedarse más tiempo, porque se quedaron más tiempo. Vengan a mi casa. Y además, no solamente eso, con certeza podríamos decir que no solamente era Pablo y Silas, ¿verdad? Seguramente estaba Timoteo, Lucas y posiblemente otros más. Pudo haber sido un equipo numeroso. Imagínense, venga a mi casa y aparecen 10. Aparecen 10, bueno, algo así le pasó a Lidia. No es una tarea fácil, hermanos. Aún hoy, hospedar no es una tarea fácil, ¿verdad? En casa, hace algunos años atrás, nosotros recibimos una familia misionera que tenía que quedarse como unos días, 3, 4 días. Eran 3 miembros, una pareja, un niño pequeño y uno que venía en camino. Al final se quedaron un mes. Hermanos, eso fue terrible, porque se cambian los horarios, se cambia la rutina, no había que hacer bulla porque estaba durmiendo el otro bebé, se me rompieron varias cosas, ¿verdad? Le soy sincera, fue un tiempo agotador. Se pierde la privacidad
Cuando tienes a alguien en la casa, se pierde la privacidad. La rutina cambia, tienes que ver, bueno, ahora cómo almorzamos. Y si hay un niño, no, el niño tiene que almorzar antes, hay que tenerle sopa, no come lo mismo que nosotros. Los platos se acumulaban, ¿verdad? Porque éramos muchos, había que comprar desechables porque de repente ya no éramos 4, éramos 7, más uno que venía en camino. Entonces, imagínense, salimos de nuestra habitación, dejamos una habitación para ellos, acomodarnos en las otras habitaciones de los chicos. Bueno, fue algo terrible. Pero ese mes de agotamiento, hermanos, podemos decir que nos dejó bendiciones que hasta al día de hoy atesoramos. Para nosotros esa experiencia fue una gran bendición. Fue agotador, sí, y yo creo que muchos de ustedes que han tenido personas alojadas, hospedadas en casa, posiblemente ha pasado lo mismo. Entonces imagínense de Lidia, no los conoce, les dice que vengan, y no son 2, son 10. Hay que hacer comida, hay que ver las habitaciones. Entonces, realmente, Lidia nos muestra una forma de fe en acción. Su maravilloso acto de hospitalidad abrió el camino, hermanos, para que la iglesia vaya y pueda alcanzar a toda Europa. Lidia fue la primera creyente en Europa y su sala, el lugar, su espacio, ahí empezó la iglesia en Europa. En ese lugar, la iglesia en casa inició en la casa de Lidia. Qué lindo, ¿verdad? Saber que si a usted le dice, bueno, en su casa inició esa iglesia porque usted nos abrió la puerta. Pero además, ahí está. Además, esta hospitalidad que dio ella tenía riesgos, por eso hospitalidad radical. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas no era que todos los querían, ¿verdad? Oh, no, es que Pablo y Silas todos se los están quitoneando porque todos quieren. No, a Pablo y Silas ya los habían encarcelado. Durante el tiempo que estuvo ahí los encarcelaron. Imagínense, estoy invitando a unas personas que para el colmo todo el mundo está detrás de ellos. Pero les dice, quédense, una hospitalidad radical. No he visto el riesgo, no veo el riesgo. Lidia no vio eso, los invitó. Y esto me recuerda, hermanos, mi mamá es una de las que me ha enseñado la parte de hospitalidad. Cuando éramos pequeños había un festival en Bolivia, hay un festival actualmente, donde llegan muchos extranjeros, muchos. Pero hay que reservar con tiempo los alojamientos porque se llena. Es una entrada folclórica donde vienen muchas personas de todo el mundo. Cuando mi mamá vivía en esa ciudad, que yo también vivía ahí, los que no tenían hospedaje, porque ya no había, era tanto la demanda que excedía la gente que llegaba a los hoteles que estaban disponibles. Entonces, la gente dormía en las calles. Era un lugar a 3.800 metros sobre el nivel del mar, 3 grados bajo cero, no bajo cero, 3 grados centígrados de temperatura, muy frío. Entonces la gente dormía en la calle. Yo me acuerdo que cada año mi mamá nos hacía desocupar la sala y decía, ay, pobrecitos, he traído, hay unos chicos franceses que han llegado, pero man, ni los conoces. Pero los traía a la casa y los ponía en la sala. Sacábamos frazadas, poníamos cosas para que ellos pasaran una noche ahí, ¿verdad? Entonces, Lidia no los conocía y además eran perseguidos, podríamos decir, perseguidos por toda la gente que no les caía bien, ¿verdad? Pablo y compañía, pero Lidia tomó eso de la hospitalidad radical. A ella no le importó. Y en Hebreos 13, 1, 2 dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden, dice, de brindar hospitalidad
a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Usted ha hospedado ángeles sin darse cuenta. Ha hospedado a algún desconocido. Tal vez le dio temor, pero Lidia se arriesgó. Lidia se arriesgó. La hospitalidad de Lidia es tan notable como su fe. Debido a su generosidad con Pablo y su equipo misionero, el evangelio logró un sólido punto de apoyo en Filipos. Algunos años después, Pablo escribió la epístola que dio a luz el nombre de esa iglesia. No hubiera habido iglesia de Filipenses, ¿verdad? No hubiera habido iglesia si no hubiera pasado todo esto. La recompensa de Lidia en el cielo seguramente será grande. Fue verdaderamente una mujer extraordinaria. Vamos concluyendo. 3 cosas importantes que deberíamos llevarnos hoy en nuestro corazón. 1, hermanos, la soberanía de Dios precede a nuestra búsqueda. Dios tiene propósitos. Dios es soberano. Si le ha cerrado la puerta, si Dios le ha desanimado porque no ha podido lograr algo que usted quería, pero Dios tiene su tiempo, su momento, su lugar. Él es soberano. Él no hace las cosas por casualidad. Usted no está aquí escuchando esta prédica por casualidad. Es que Dios ya lo tenía desde antes. Lidia estaba en el lugar correcto, pero fue el Señor quien en su misericordia abrió su corazón. Y esa es otra cosa importante de la soberanía de Dios. Fue Dios que abrió el corazón de Lidia en el momento exacto. No solamente hizo que Pablo pasara desde Derbez, Listra, hasta Macedonia con un propósito, sino que aún también abrió el corazón en el momento correcto, en el tiempo exacto para Lidia. Nuestra fe no es una conquista personal, hermanos, no es una conquista personal, es un regalo de un Dios que nos buscó primero. Siéntase privilegiado, hermanos, de que Dios lo buscó primero y nosotros pudimos aceptar y reconocer al Señor. Reconocer esto realmente nos debe llenar de humildad, hermanos, y de gratitud. 2, la hospitalidad es evangelismo. La hospitalidad es evangelismo. Es una herramienta de evangelismo radical. Al igual que en la historia de Rosaria, el amor tangible de Lidia, fíjese, Rosaria aceptó, fue a la casa de estos pastores y ahí es donde se convirtió. No se convirtió inmediatamente, ni a la semana, ni al mes. Esos pastores realmente fueron perseverantes, ¿verdad? A los 2 años, Rosaria se convirtió. El amor tangible de Lidia rompió barreras. Nuestra casa, hermanos, nuestra casa, nuestra mesa, nuestro tiempo son los mejores púlpitos, los mejores lugares para predicar la palabra de Dios. Entonces, pregunto, ¿es tu hogar un lugar de encuentro donde los demás pueden sentir el amor de Dios? ¿Es ese lugar que usted tiene donde hay gente que puede llegar y puede descansar, donde puede ser escuchado, donde puede ser
entendida? Porque el Señor nos regala una casa, un lugar donde nosotros podemos estar. ¿Para estar cómodos? Sí, gracias a Dios. Pero ¿para qué más, hermanos? Tiene que haber algo más, ¿verdad? ¿Por qué tenemos un carro? ¿Por qué tenemos este tiempo? El tiempo disponible. ¿Cómo lo usamos? 3. La fe verdadera siempre se traduce en acción inmediata. Lidia no esperó, no tuvo excusas, no calculó los riesgos. ¿Qué me va a pasar? Uy, no, pero ¿cómo voy a invitar a esta persona? Pero es desconocido completo, no lo conozco, solo lo he visto una vez en la iglesia. Ay, es extranjero, pero ¿de dónde? ¿Quién es? Primero tengo que conocerlo. Primero lo conozco un mes y después lo voy a invitar. No. La fe verdadera se traduce en acción inmediata. Lidia no puso excusas y no calculó los riesgos. Tan pronto creyó, se bautizó y abrió su hogar, convirtiéndose en el pilar de la primera iglesia en Europa. La fe que no se comparte, hermanos, se estanca. La fe que se abre, se multiplica. Agarre otra vez su llave. Con esto terminamos. Hermanos, ahora viene la aplicación. ¿Qué vamos a hacer? No digamos, uy, es que ese mensaje sí me tocó. En primer lugar, cuando yo estudio la palabra para compartir, a quien primero Dios habla es a mí. Y lo sabe mi familia, porque les empiezo a compartir a ellos. Miren que habría que hacer esto, que tal. A quien primero hables a mí. No nos vayamos diciendo, bueno, sí, sí, Dios me tocó. ¿Qué vamos a hacer? Agarre su llave. Quiero que levanten la mano todos los extranjeros que vienen a esta iglesia. Mire, esta es una iglesia internacional. Qué lindo, ¿verdad? Qué bendición. Levanten la mano todos los que han venido segunda, tercera vez, que están recién nuevitos viniendo. Hermanos, qué lindo, bienvenidos. Véalos, véalos, hermanos, véalos. Hermanos, que no pase este año de que esta llave pueda abrir nuestra casa con alguien de acá de la iglesia, extranjero, nuevo, persona nueva, vecino, no sé, donde usted conozca, pero que esta llave este año, antes de terminar el año, usted pueda dar testimonio de decir, he invitado y he tenido una bendición de pasar tiempo con esa persona. Abramos nuestra casa, abramos nuestro hogar. Esa es la fe manifestada, esa es la fe en acción. Que muchos vengan al Evangelio por ver esa hospitalidad, ese amor demostrado con el amor de llegar y de que vengan a la casa. Oramos.